Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 1 de julio del 2024. Como todos los lunes tendremos una cita aquí por la señal de Ecuapunto TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter o directamente a nuestro número de WhatsApp que es el 593-99-722-2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el cemento cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña titulada ¿Cuántas constituciones ha tenido el Ecuador hasta la fecha? Dejo a su consideración y ya retornamos. ¿Te has preguntado cuántas constituciones ha tenido el Ecuador? Te explicaremos la historia de nuestra Carta Magna. Nuestra historia empieza en 1830 hasta el 2008. Primera Constitución, 23 de septiembre de 1830, Riobamba, Juan José Flores. Segunda Constitución, 13 de agosto de 1835, Ciudad de Ambato, Vicente Rocafuerte. Tercera Constitución, 1 de abril de 1843, Ciudad de Quito, Juan José Flores. Cuarta Constitución, 8 de diciembre de 1845, Ciudad de Cuenca, Vicente Ramón Roca. Quinta Constitución, 27 de febrero de 1851, Ciudad de Quito, Diego Noboa. Sexta Constitución, 6 de septiembre de 1852, Ciudad de Guayaquil, María Urbina. Séptima Constitución, 10 de abril de 1861, Ciudad de Quito, Gabriel García Moreno. Octava Constitución, 11 de agosto de 1869, Ciudad de Quito, Gabriel García Moreno. Novena Constitución, 6 de abril de 1878, Ciudad de Ambato, Ignacio de Ventimilla. Décima Constitución, 13 de febrero de 1884, Ciudad de Quito, José Plácido Camaño. Décima Primera Constitución, 14 de enero de 1897, Ciudad de Quito, Eloy Alfaro Delgado. Décima Segunda Constitución, 22 de diciembre de 1906, Ciudad de Quito, Eloy Alfaro Delgado. Décima Tercera Constitución, 26 de marzo de 1929, Ciudad de Quito, Isidro Ayora Delgado. Décima Cuarta Constitución, 2 de diciembre de 1938, Ciudad de Quito, Aurelio Mosquera. Décima Quinta Constitución, 6 de marzo de 1945, Ciudad de Quito, José María Velasco Ibarra. Décima Sexta Constitución, 31 de diciembre de 1946, Ciudad de Quito, José María Velasco Ibarra. Décima Séptima Constitución, 25 de mayo de 1967, Ciudad de Quito, Fritz Arosemena. Décima Octava Constitución, 15 de enero de 1978, Ciudad de Quito, Triunvirato Militar. Décima Novena Constitución, 5 de junio de 1998, Riobamba, Fabián Alarcón. Vigésima Constitución, 28 de septiembre del 2008, Ciudad de Montecristi, Rafael Correa Delgado. Sí, amigos, 20 constituciones tenemos desde que somos la República del Ecuador. Para más información, suscríbete a mi canal, no te olvides de darle like, activar la campanita y comentar el próximo video que te gustaría que realicemos. Conociendo la historia, es mejor observar el pasado para no cometer errores en el presente. Bien, en los saluditos de la semana nos han hecho llegar con mucho cariño, agradeciéndoles de antemano a mi tocayo Fabián Almeida Moreno,
Fabián Valencia, Nicolás Bonilla, el licenciado Ramirito Torres, Miguelito Sáenz, siempre un cariño especial. En Otavalo a mis primos Jorge Mediavilla, Tocayo Lizardo Aguilar, a mi tía Irene Jacome. En la Fundación Jonathan, a mi querida la directora Catalina Avilés, Iván Tello, a mis compañeros de tantas batallas, Marcelo Vaca, Bolívar Ruiz, también a Carlitos Coronel, a la licenciada Raquel León y muy en especial allá en la ciudad de Nueva York a Fanny Almeida Pantoja, mi señora, un cariño y, y un saludo muy especial. En la, en la reflexión de la semana, en esta semana les compartimos con mucho cariño a ustedes esta bella reflexión, gracias a la colaboración de mi amiga Anita Torres, titulada Educar a los niños, a nuestros hijos, que es parte fundamental de, de la sociedad y la educación más que todo. Dejo a su consideración y ya retornamos con una invitada muy, muy especial. Es un requisito indispensable la fundamentación. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos.
Esas dificultades están en nosotros, pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Es un requisito indispensable la fundamentación como respetuoso del principio de legalidad. Porque si el juez no logra fundamentar tanto de hecho como de derecho la sentencia, entonces, pues simplemente no estará respetado tampoco el principio de legalidad que exige que no hay pena, ni crimen, no hay crimen, ni pena, ni procedimiento, si no está legalmente y previamente establecido. Entonces dice que no basta con que el juez esté convencido de decisión, sino que además debe ser convincente. Para hacerlo, el juez debe ser lógico en su razonamiento. Una sentencia debe descansar en un sólido razonamiento que dé claridad y seguridad jurídica. Aunque sea discutible, no pueda ser calificada de arbitraria. Y en ese punto debemos detenerlo. ¿Cómo podríamos decir que no es arbitraria una sentencia que quebranta el principio de legalidad, que no tiene en cuenta el principio de temporalidad, que tergiversa la aplicación favorable de la ley, que crea una nueva norma penal que no existía con la combinación de una norma vigente y aplicable y otra futura y menos favorable? ¿Y cómo puede haber seguridad jurídica en una sentencia mal motivada e injustificada con respecto a la convicción del fallo sancionatorio? Recordemos que el derecho a la libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Y si bien el Estado tiene la posibilidad que a través del Poder Judicial de limitar, restringir o privarnos de ese derecho, tiene que hacerlo fundada y justificadamente. Quizás en un sistema inquisitivo eso no se exigía, no hacía falta. Pero en el sistema de Estado de Derecho que dice la propia Constitución de la República del Ecuador, que rige en el Ecuador, es exigible desde el punto de vista democrático. Bien, en el segmento migratorio, qué honor tener la visita de mi amiga, la doctora Judith López, PhD. Ella es cubano-americana, cubano-ecuatoriana, perdón, que nos va a acompañar para darnos su trayectoria acá en el Ecuador. Qué gusto, mi estimada doctora Judith, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Doctor Fabián, el gusto es mío. Y aquí estaba riéndome detrás de cámaras escuchándolo. Bien, Tan muy bien, linda. gracias. Comencemos. Primero que todo, ¿cómo se ha sentido usted acá en el Ecuador? Como extranjera, como profesional, ¿cómo es el sentir de este pueblo, de esta gente, de esta nacionalidad al, pues al recibirle, al estar con usted? Quisiéramos escuchar porque como este programa es hecho por y para los migrantes, como conversamos, entonces me parece que usted es la persona más idónea para que nos dé su punto de vista. Fabián, le voy a llamar Fabián. No, tranquila. Ya. Emigré a Ecuador hace 12 años, el 15 de julio del 2012. Ya voy a cumplir 12 años ya, dentro de poco. Yo amo Ecuador. Ecuador es mi segunda patria. Nací en Cuba y he crecido mucho acá. Vine ya con 35 años, claro está, pero a pesar de que ya vine siendo adulta, pues he hecho amistades, he tenido muchas alegrías, he conocido el país, que para mí es maravilloso, mágico, creo que es el mejor adjetivo. Y nada, también he pasado momentos difíciles porque eso no es por si estás en Cuba, en Ecuador o en Estados Unidos, es porque es la vida. Pero para mí, le repito, es mi segunda patria, es el país actual que tengo, del que no me quiero ir, en el que quiero estar. Eso es muy importante, pero aquí también encontramos que nos están tildando a los ecuatorianos como xenofóbicos, que tenemos este problema. Esto radica prácticamente desde el 2020 en adelante,
que en este programa tratamos de encontrar los mejores canales con información, es acerca de que nosotros como ecuatorianos tenemos una persona en el extranjero. También son migrantes. Tenemos corazón, tenemos sentimientos encontrados. Pero aquí encontramos el otro lado de la situación. Por nacionalidades, unos agradecidos, otros no. Entonces, ¿cómo usted le ve al pueblo ecuatoriano en el sentido profesional, en su cotidiano, vecinos, etcétera, etcétera? Fabián, yo no creo que haya otro estado para hablar que no sea el de decir la verdad, porque si no creo que estaría yo fingiendo y todo, ¿no? Entonces, amén de que no vaya yo a dañar la expectativa del programa, ni mucho menos, les resumía diciendo, Ecuador es mi segunda patria, es mi país también, donde he pasado momentos buenos y momentos malos. Hay un sector grande de la población ecuatoriana que sí considero xenofóbico. Yo he sufrido en Ecuador mucha discriminación, sobre todo en el ámbito profesional. Yo vengo de un país que históricamente ha sufrido económicamente durante más de medio siglo. Ya la Revolución Cubana lleva aproximadamente 65 años. Y la verdad es que desde el punto de vista económico han habido tantas etapas de carencias en Cuba. Entonces, le digo desde un sector de la población acá en Ecuador, ¿por qué? Porque es que es algo que tiene que ver también con la idiosincrasia, con la cultura. Yo he sufrido más, por ejemplo, en el sector profesional que hablando con alguien del mercado o alguien del pueblo. La gente ecuatoriana de pueblo, la gente humilde, es una gente muy plana, muy limpia, muy diáfana. Yo, además, como soy muy extrovertida, hago amistades con el que le compro los plátanos, la yuca, el huevo normal. Sin embargo, en el sector profesional, en cada lugar que he estado, siempre he tenido problemas. Quizás porque trabajo mucho, porque se ha dicho y se han creado dogmas sobre algunos cubanos, quizás diciendo que como en Cuba nos pagan poco, pues trabajamos acá por poca cosa y le quitamos trabajo al ecuatoriano. Yo creo que todos esos son dogmas como arbitrarios, pero que lamentablemente se han sucedido. Eso es un sector de la población, pero hay otro sector donde ya le he dicho, he encontrado amigos, grandes amistades, donde he encontrado casi familia, porque yo cuando lo conocí a usted le decía, tengo amigos ecuatorianos que si un día tengo que viajar o irme lejos a vivir a otro lugar, desde allá hasta de su economía tengo que estar pendiente de tanto que los quiero. Entonces, me es muy duro decir, he sufrido solo la xenofobia, porque también muchos ecuatorianos, cuando yo estaba triste por el tema de la emigración, adaptarme a un nuevo país, a una nueva cultura, sentirme sola, estar desprovista de todo, porque era como volver a nacer. Yo decía que de venir de Las Tunas, Cuba, que fue la provincia donde yo nací, además donde trabajé como abogada cuando me gradué, donde casi todo el mundo me conocía, y venir acá a ser un ser desconocido donde mi teléfono no sonaba, y adaptarme y contraponerme a la soledad, a no tener a nadie a quien llamar aquí dentro, ni con quién salir, ni nada, fue muy duro. Entonces, esa misma gente ecuatoriana, solo que de otro sector, personas con otra idiosincrasia, recuerdo que me decían, no cocines, hoy comes conmigo, yo cocino para ti, o no estés triste, me pasaban la mano así por la cabeza, no estés triste, como mi amigo Alfredo, que siempre tengo que recordarlo en eso, y gracias a Dios sigue siendo mi amigo y está bien. Y creo que por ese amor de esas personas me decidí a quedarme, porque hubo momentos que yo decía, prefiero regresar a Cuba, por lo sola que me siento, y ya, esos fueron impulsos para uno después poder ir creciendo. Pero ya le cuento que en el otro sector, sobre todo profesional, sí he encontrado bastantes obstáculos. Todavía encuentro, a pesar de que ya hace 12 años todavía encuentro. Lo que pasa, le comento, esta ola migratoria que se fomentó desde el 2010, que vinieron olas muy importantes, ciudadanos colombianos, cubanos, haitianos, sudafricanos, y terminó con venezolanos.
Pero en mi caso, viví 22 años en los Estados Unidos y como toda regla, pues hay que seguir los mandatos, lo que dice la Constitución, las leyes y los reglamentos que hay. Pero acá confundieron. También tenemos que darnos un poquito de razón de parte y parte. Porque yo le digo como ecuatoriano, es imposible ver a grupos de otros países también haciendo lo que ellos quieren en departamentos, en casas, en trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí, francamente, con la ley de movilidad humana que tenemos, este país prácticamente es casa de todos. Es muy amplio, muy abierto. En ese aspecto, tampoco se han medido las personas. Y le digo las últimas olas migratorias que incluso habiendo una regularización el año pasado, no lo tomaron. Y hicieron caso omiso, que no se quedan en este país, y denigraron. Y siguen denigrando y todo eso. Imagínense usted, profesional de carrera, de universidades y de todo, ¿cómo no va a ser acogida? Pero veamos el otro lado. Entonces, ese otro lado, el ecuatoriano ya está cansado, ya encuentra maneras porque aquí no es por el estudio, no es por el trabajo, porque la Constitución lo permite, pero sí también tenemos derechos y obligaciones de extranjeros acá, pero no lo hacen. Entonces, ahí es donde también ya el ecuatoriano ya tomó partes, ya tomó cartas, es un poco más enérgico, duele con los problemas de seguridad, en fin, siempre hay involucrados extranjeros. En ese aspecto, ¿usted cree que también no le podemos dar razón a los ecuatorianos? Eh, Decir que es su país me parecería absurdo porque también es el mío. Yo me naturalicé acá por mi derecho, no fue ni siquiera porque me casé con un ecuatoriano, como generalmente se busca hacer, no. Yo Claro, me naturalicé después de tener mi visa de residente permanente, perdón, profesional. He intentado ir avanzando y pasar por cuanto filtro hay. La persona que migra, y usted lo sabe, Fabián, por lo que me cuenta que ha vivido en otro país, la persona que migra pasa por todos los filtros posibles, está más legal casi que nadie, sobre todo cuando tiene papeles y sí. ya se hace visible, ¿no? No cuando está en la clandestinidad. Eh, yo, por ejemplo, puedo decir con todo honor y valentía que yo no le he fallado al Ecuador, al contrario. Y sin embargo, sí ha habido mucha gente. Por ejemplo, recuerdo en un momento que llegaba al edificio, en ese momento vivía en Ambato, y llegaba tarde de Guayaquil en un bus, no tenía ni carro en ese tiempo, y unos perritos de una vecina como que me agredían. Y yo me asusté porque le tengo miedo a que obvio, me muerda un perro, y sobre todo porque tengo diabetes tipo 1 y se me complicaría mucho. Y yo le dije, ay vecina, por favor, detenga a los perros que me van a morder. Claro. Y con ella lo que yo intercambiaba era buenos días, ¿cómo está? Hacía caso, porque eso era de pasada que le saludaba. Y me dijo, no, hace que Dios no hace nada. Entonces yo le dije, no, es que me da miedo, no quiero pasar mientras estén así tan agresivos, si me muerden, imagínense, me puedo complicar. Y me Claro. dijo, tenías que ser cubana muerta de hambre. Así me dijo. Y ella no tiene elementos para decir ni que yo le he hecho daño al Ecuador ni nada. Entonces creo que más que cualquier cosa tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia de muchos, no otros la tienen. Pero eso mismo, Fabián, puede pasar en Cuba, puede pasar en Estados Unidos, en la India, porque yo digo, en la viña del Señor hay de todo, hay gente más noble, hay gente menos noble, hay gente más aguerrida, otros menos, en fin, hay gente más directa, más afable. Es el mundo, no se trata de si es ecuatoriano, venezolano o cubano. Entonces yo me he acostumbrado, además de ser una migrante, a no poner baremos, yo no mido con una vara, me parece que medir con una vara peca de mucha injusticia. Existimos cubanos honestos, decentes, trabajadores, hay otros que no lo son,
Cuando un compatriota mío cubano falla con una visión crítica, tengo que admitirlo. Si lo entiendo y veo la coyuntura y las circunstancias, igual lo razono y emito mi criterio. Pero lo mismo hago si es un venezolano, si es un estadounidense, canadiense o ecuatoriano, porque yo estoy convencida de que el mundo somos todos. Lo único que separa a la humanidad fue, no sé por qué, además de las fronteras que inventamos los seres humanos, esta cuestión de la Torre de Babel, de que haya lenguas distintas y a veces no nos entendemos, pero somos tan igualitos. Yo a veces me pongo a mirar en un reportaje, por ejemplo, en un estadio en China, que tienen una cultura tan distinta a la nuestra, latina, porque nosotros, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, tenemos muchos rasgos en común, muchos. Sí. Quizás por el temperamento, la parte del planeta donde estamos, pero tenemos muchas cosas en común. Y yo digo, ¿cómo ellos, a pesar de ser una población tan grande, de ser tan disciplinados, cómo se parecen tanto a nosotros, al punto de que, por ejemplo, en el estadio venden las mismas cosas, las mismas confituras, la gente se alegra igual? Entonces yo miro y somos lo mismo en el lugar que estemos y seamos que seamos. Pienso que depende de los valores que tiene cada ser humano, cómo vamos al prójimo. Porque yo, Fabián, sea cubana y me porte bien o mal, soy su prójima, como usted es el mío. Entonces, ya uno va madurando también la vida en la medida que te va poniendo determinadas pruebas y las va superando para bien o para mal. Ya yo no soy la misma versión de cuando llegué, ya yo soy una mujer más madura, creo que mejor ser humano. Quizás antes era más impetuosa, pero tampoco soy la misma versión de cuando me gradué de abogada hace 20 años, ¿entiendes? Porque uno va madurando, cambiando mucho. Entonces, a veces hablo con mis estudiantes de pregrado y siempre busco un modo de darles algún consejo sobre los temas que estamos hablando, porque trato de ser su amiga, ¿no? Que me vean como amiga y no solo como docente. Pero a veces yo digo, bueno, dirán, ¿y ese sermón que me ha dado? ¿Por qué me dice así? Es que pienso que no importa el nivel de educación en que estemos, a todo ser humano a veces lo evidente hay que decírselo para recordarle que tenemos que querernos, que tenemos que luchar por el país, que tenemos que hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, hoy en la actualidad tengo miles de criterios y ando con miedo de emitirlos, porque resulta que ese cliché que se ha armado de que por yo ser cubana no puedo hablar en Ecuador, lo siento injusto. Si yo aquí preparo estudiantes y los preparo bien, sin mi estudio jurídico, yo brindo unas defensas penales brillantes con todo el equipo compuesto por más ecuatorianos que cubanos. La única cubana soy yo, son mis amigos, mis compañeros. Defendemos bien, garantizamos bien el derecho a la defensa. ¿Cómo es posible que yo no tenga voz aquí si ya tengo votos? Sí tengo que tener voz. ¿Y cómo voy a admitir que alguien me diga, no, porque en Cuba no podías hablar, pero por eso emigré a Ecuador? Y si aquí tampoco puedo hablar, entonces me obligan a emigrar de nuevo, porque se supone que yo vine a un territorio de libertad. Yo no tengo por qué dejar de hablar, no tengo por qué dejar de decir lo que pienso. Súmele que a mi país de origen es una isla, la geografía no le ayudó mucho. No es lo mismo que usted se sienta mal en Ecuador y se vaya un rato a Colombia por frontera o a Perú, que en Cuba lo único que puede hacer es tirarse al mar, y si no tiene embarcaciones o recursos para hacerlo y no tiene visa o cómo poder salir legalmente del país, como pasó con miles de cubanos, pues estaba destinado a que se lo coman los tiburones o a morir de una insolación en el mar, por pocas que sean las 90 millas. Entonces yo hallo demasiado lacerante que digan, no, tú eres extranjera, no puedes hablar aquí. No, no lo creo. Porque además de que a Ecuador le agradezco muchas cosas que he logrado, el bienestar de mi familia, yo a Ecuador también le doy todo lo que estudio, mi seriedad, mi entrega, mi compromiso. Eso me tiene que repercutir en un derecho para poder opinar, porque esos son derechos que yo no nací con ellos por ser cubana o ecuatoriana, nací con ellos por ser humano. Lo que ¿Entiendes? pasa, lo que pasa es de que acaba de decir usted la palabra clave, la expresión. La expresión en momentos políticos, en momentos profesionales, también afecta. Entre ecuatorianos tenemos mucha diferencia en que todo lo que uno tiene que hablar es para agradar, más no para opinarle de lo que están haciendo mal. Entonces, eso es absurdo. Y yo le digo por qué. Allá en Miami o en New Jersey, la comunidad cubana es número uno ya políticamente.
se organizaron, tienen voz, tienen voto, tienen prácticamente en el Capitolio representantes, pero ellos también que se quedaron con la deuda, porque al momento hoy ya son ya abuelos, yo creo que más también, pero que iban a salvar la isla, que iban a tomar, eh, los que se fueron a Europa, que son muy pocos, pero que también tomaron esa iniciativa, y acá en Latinoamérica, yo creo, es como los ecuatorianos, si regresarían de todas partes del mundo con sus empresas, con su pujanza, unos ilegales, otros legales, cambiarían el Ecuador en la manera de trabajar, porque uno se viene con otra mentalidad de lo que se aprendió en un país extranjero. Pero acá tampoco nos recogen. El migrante retornado Está mal. también es visto mal, también es sesgado, también es como que decir, tú, si no te gusta este país, ¿por qué no te regresas? Entonces también encontramos esas falencias entre ecuatorianos, más aún en extranjeros. Pero aquí lo que dice usted es muy importante. Yo doy y el Ecuador que me da. Entonces, si nosotros estamos expresando, tratando de encontrarle que la migración es un derecho y ya están en los países, es como el ecuatoriano en este momento sufriendo en Nueva York en albergues. Así mismo. Por favor, el ecuatoriano que es respetado, que ha cambiado la forma de llegar, explotado en México, el callejón de la muerte que comienza, que no sé por qué se van desde Colombia, tal vez económicamente, pero saben los riesgos y se van. Justamente hoy en el programa me hicieron llegar un video que luego en el transcurso del programa voy a presentar. Eso duele. Entonces, si nosotros nos vamos en contra de las personas que se quedaron acá, que un 70-80% la luchan como el ecuatoriano, que en trabajo, en estudio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que unirnos, no más divisiones, es lo que les digo, no más divisiones, porque es fatal Yo lo creo. cubana, tildar venezolano, colombiano, etcétera, etcétera. No, o sea, pero no hay cómo. O sea, su voz en el estudio, como docente, les dice, les hace ver que es diferente, pero no lo hacen. Eso como en su experiencia, ¿cómo podríamos cambiar un poquito la mentalidad? Ya no hombre-mujer, porque eso ya. Veamos ahora en nacionalidades. ¿Cómo usted tomaría esa partecita? Fabián, yo soy como usted de la generación que estamos acostumbrados a decir el hombre, y cuando digo hombre me refiero al género humano. Yo creo que no soy ni machista ni feminista, y no quiere decir que no tenga criterios, sí, pero lo que sueño es con la igualdad del hombre y la mujer. Si hay movimientos feministas que tratan ahora de doblegar al hombre, vamos a crear un matriarcado que también va a tener cosas negativas, como las ha tenido el patriarcado que tanto nos ha dañado. Y va a ocurrir lo mismo que hemos sufrido las mujeres hasta ahora, sobre todo las mujeres latinoamericanas. Yo creo que esto que le comento y lo que usted me dice, creo, mire que yo ni siquiera tengo el ejemplo o la experiencia para decirle yo soy mamá, no pude ser mamá y crié a mis hijos de este modo, no es mi experiencia. Pero sí tengo mucho amor para dar, soy tía, además de ser abogado, soy docente, profesora, maestra, y creo que esto es algo que va, en primer lugar, por inculcar los valores desde ese punto de vista en los niños. El niño tiene que crecer sabiendo que el niño varón puede jugar con una muñeca porque en su momento va a tener que, no digo ayudar, sino cuidar a su propia novia, a su propia mujer, esposa. Va a tener que bañarla si está enferma, a su hija. Va a tener que saber hacerle los moños del pelo, vestirla.
Entonces yo creo que independientemente de que todo el mundo esté libre para poder optar por si quiere ser hetero o homosexual, también nuestros patrones tienen que cambiar un poco y saber que el hombre necesita saber de todo como la mujer de todo. Yo antes pensaba que el hombre era solo el hombre era capaz de poner clavos en la pared y colgar cuadros y andar con martillo. Cuando emigré sola, tener las casas bonitas, pues aprendí a hacerlo yo también, dándome golpes, quizás más que otros, pero he tenido que hacer muchas cosas que estaba acostumbrada a que hicieran los hombres y descubrí que también soy capaz de hacerlo y que no depende de un hombre que la casa esté linda, como tampoco depende de una mujer que el hombre ande limpio o con ropa planchada y bien puesto. Todos estamos obligados, ¿entiendes? Entonces, creo que va más por cambiar unos patrones conductuales y de formación cultural que tenemos, pero no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, donde veamos que tanto el hombre como la mujer son imprescindibles en la vida y que lo que hace la vida más atractiva es acoplar esas diferencias que no son desigualdades, esas diferencias entre el hombre y la mujer, acoplarlas y que permitan a ambos brillar a pesar de ser tan diferentes, porque sí somos diferentes, basta con vernos, somos diferentes en muchas cosas, o sea, hombre y mujer. Entonces creo que Ecuador, esto a veces como que se recrudece un poco, porque es un país que lo hace más maravilloso, esto es multiétnico, multicultural, son muchas culturas, todas respetables y respetadas, pero que en un tiempo de nuestra historia ecuatoriana, por ejemplo, la cultura indígena y ancestral fue muy discriminada, hecha a un lado, entonces hubo patrones muy arraigados y de un tiempo a la fecha, felizmente, pues estamos hablando de que es un país pluridiverso, pluricultural, pero no siempre. Entonces eso también crea en el ser humano ecuatoriano determinados complejos. Mire, yo lo he analizado desde este punto de vista. Parece grosero. Cuando a mí usted me diga, Judy, yo le digo, ¿qué? Dígame, ¿qué? Porque fue como me acostumbré. A veces parece grosero que yo le diga, ¿qué? Dígame o dime. Acá estamos acostumbrados a decir mande. Yo como espectadora cuando llego me doy cuenta y digo, pero ¿por qué tengo que decir mande? Para que me entiendan. Mande, ordéneme. No, yo me pongo a sus órdenes, Fabián. Yo le sirvo en lo que necesite. Como amigo, como persona, como colega, yo me pongo a sus órdenes. Pero inconscientemente mande. Yo veo en eso una raíz de que hay quizás una cultura que durante mucho tiempo nos tuvieron como siervos, cuando realmente no es así. Y me incluyo yo en ello, porque ya yo me siento muy ecuatoriana, yo como lo que está en Ecuador, el yapingacho, el encebollado, lo que me gusta, el jaguar locro no me gusta, lo aparto como no me gustan platos cubanos. Y ya le digo, Ecuador me ha dado mucho y yo trato de retribuir, pero también me tengo que esforzar en estos criterios, porque también salen de mí abogados que tienen que saber que las tareas hay que hacerlas solas, que las tesis no se mandan a hacer, que se tienen que hacer por uno mismo, que son pruebas, exámenes para rendir determinados parámetros que necesita el país y que si todo el mundo desde la primaria empieza a pagar por hacer las tareas y termina pagando sus tesis, no aprende. Y que entonces cuando estén en puestos claves del país, va a dejar mucho que desear. Entonces, el conocimiento es algo que nos hace falta adquirir a todos y que la vida es muy corta para poder adquirir todo el conocimiento y creo que nadie va a poder adquirirlo. Entonces, tenemos que aprovechar muy bien el tiempo y estudiar y prepararnos y en eso también va. Creo que otra cosa es fomentar la cultura de lectura. Mis estudiantes se ponen bravos muchas veces cuando les obligo a leer. Claro que les obligo no con un látigo, ni con un golpe o una amenaza, sino porque de eso depende la tarea. Se ponen bravos porque se ponen como vagos, entonces no solo tiene que ver con cultura, el Internet es un desarrollo tecnológico maravilloso, mire lo que nos está permitiendo, pero también el Internet ha facilitado muchas cosas de la vida que antes nos costaba trabajo. Ahora el estudiante sabe que en Google está, lo busca, lo copia, lo pega, no lo razona, y dedica tiempo a otras cosas. Sin embargo, usted y yo sabemos, yo tuve que hacer colas en una biblioteca para estudiar para un examen al otro día o una exposición oral, y teníamos pocos libros y había que dejar de dormir para esperar y leer, ni siquiera fotografiar, porque no estamos hablando de celulares ni mucho menos.
y leerlo y entenderlo para poder exponerlo. Y había que hacerlo con brillo. Esas cosas es verdad que daban trabajo, Fabián, pero yo las extraño. Porque yo digo, quizás si las nuevas generaciones tuvieran esos rigores, lográramos más cosas de ellos, pero también la tecnología les ha facilitado mucho la vida. ¿Y quién se niega una vida fácil? Todo el ser humano va a optar por lo más fácil, ¿verdad? Lo difícil cuesta trabajo y no todo el mundo tiene el ánimo de enfrentar lo difícil. Entonces, creo que en todo tenemos mucha responsabilidad. Primero, los padres como escultores y creadores de una familia, y también luego los docentes, desde la primaria, los primeros grados hasta los últimos, y las personas, por ejemplo, como usted, que son muy importantes, que tienen canales de comunicación, que llegan a muchas personas, tienen que ser ejemplos. Entonces, otra cosa que yo veo que se está padeciendo en Ecuador, pero no solo en Ecuador, porque les repito, es un mal como mundial, es la desvalorización. Hay muchas personas que no creen ya en la palabra, que no creen en que eso vale más que cualquier papel firmado, que porque usted empeñó su palabra está su prestigio, está su dignidad, por ende debe cumplirlo, que se queda bien, que se debe ser puntual. Y esos patrones se van perdiendo, entonces estamos conviviendo 3 o 4 generaciones distintas y la convivencia como que se está haciendo más difícil en el mundo, y en el mundo íntegro, no solo en Ecuador. Es que es muy sencillo. El poder lo que necesita no le teme al pueblo con hambre. El poder le teme al pueblo que estudia, que Instruido. investiga, que está en mérito. ¿Por qué se inventó el Internet? Para tenerles todos bobos. Imagínense a mi tercera generación, cómo vendrán esa cultura, esa forma de vivir, que ya haciendo un clic, ya él no va a encontrar trabajo. Ya está la tecnología, van a estar, y el mundo, los seres humanos van a pasar a segunda parte y no lo entienden. Se dedican hoy por hoy en la tecnología, vaya donde usted quiera, asamblea, presidencia, parques, estadios, son robots, son personas en un aparatito Ensimismado. esclavos. Así. ¿Pero para qué? Si yo en usted acaba de decir, si les manda a estudiar para que sean buenos abogados, que sepan razonar, para una persona de experiencia que está como juez, que venga copy, pega, acá no hay. Entonces, ese también es un problema grave. Vea usted, invitada de lujo a la asamblea. Sí me gustaría que me explique un poquito su experiencia en eso también, pero usted acaba de dar el éxito y que este programa, si le ven algún día en el futuro, se van a dar cuenta que la tecnología ganó al humano y no se van a arrepentir y va a ser tarde, y van a ser tarde, vuelven a la esclavitud, vuelven a hacer lo que sea, por eso hay eso. Si esta comunicación que tenemos nos sirve para las generaciones que nos vean y que sepan que esto es sacarle provecho a la tecnología, no que la tecnología nos tenga bobos. Así es. Entonces, en eso sí le doy la razón. ¿Cuál fue su experiencia en la asamblea cuando le conocí? Fabián, eso fue porque el año anterior yo me postulé al concurso para ser parte del comité de expertos para seleccionar los jueces del concurso del año anterior, que aspiraban, eran postulantes para la Corte Nacional de Justicia. Escéptica, le cuento, Fabián, porque siempre vivo presentándome a concursos, porque siempre me ha encantado desde que era niña prosperar profesionalmente. Y usted dirá, pero de niña no era profesional, pero bueno, ya estaba sembrando las bases, o sea, estar siempre adelante, leer mucho, prepararme, competir, porque creo que la competencia es muy buena, solo que hay que hacerla de modo saludable. No sin lealtad, no infidentemente, no. Entonces yo me postulé a ese concurso y me sorprendí mucho cuando aproximadamente por junio me llega la notificación de que había sido escogida
entre 8 expertos a nivel nacional para formar parte de la fase de méritos de esos postulantes. Entonces me sentí feliz, me fui a Quito, en ese momento vivía yo en Ambato, ahora vivo en Guayaquil. Me fui a Quito, estuve una semana trabajando en ello y nada, experimenté cómo era el concurso. Luego sale la segunda convocatoria que era para la fase de oposición. Ahí necesitaban expertos para crear los bancos de preguntas, los casos prácticos que se iban a aplicar. Y yo volví a postular y me vuelven a escoger y me puse muy feliz, me sentí orgullosa de mí y le cuento, fue no solo de mí, me sentí como que ya por fin Ecuador en lo que yo sirvo me había aceptado, ¿entiendes? Dije, al fin ya me ven, al fin ya van a contar conmigo, así de emocionada estaba yo. Recuerdo que grité ese día, salí del baño así, porque siempre escucho noticias en el teléfono, viendo el correo toda feliz y no sé cuánto, bueno, ya. Y me voy, fue todo un mes, el mes de noviembre. Y entonces lo que pretendían de los expertos que convocaron como testigos a esta comisión de fiscalización de la Asamblea es que diéramos crédito de lo que sabíamos. A mí nadie me dijo, Judy, se le va a preguntar sobre tal cosa, así como ahora en su programa. Que usted solo me dijo es de personas emigrantes dentro y fuera, nada más. Lo demás ha sido espontáneo y creo que eso es lo mejor. Solo me dijeron es para el desenvolvimiento del concurso donde usted estuvo como experto en las dos fases ya. Entonces, eso sabía y lo que ayuda a uno a cumplir con el deber cívico de dar testimonio es la verdad, es decir, lo que vivió. Sí, Entonces, señor. pues, simplemente conté lo que viví en cada etapa, del modo que lo conté, y siéndole muy sincera, Fabián, yo no me percaté de ninguna anomalía, ni vi ni sospeché anomalía. Al contrario, yo decía, por fin un concurso imparcial donde hasta yo quepo, mujer y extranjera, hasta yo quepo. Pero bueno, después fue cuestionado y anulado y estas resoluciones quedaron sin validez, donde venía mi nombre como experta. Yo me sentí muy orgullosa porque dije, hace apenas 12 años que nací en Ecuador, siendo mujer y siendo inmigrante, y que ya me vean como entre los 8 mejores o los 3 mejores del país para poder elegir a los jueces, les juro que mi espíritu se llenó. Entonces así fue como llegué a la comisión de fiscalización y así fue como nos conocimos usted y yo ese día. Excelente. Lo que es que la forma tan práctica cuando se conoce a las personas es cuando son directas, cuando hay honestidad y si hicieron, le invitaron para un trabajo, lo hizo y de la mejor manera, hasta ni le cuestionaron, ¿por qué? Porque querían hacerle la pregunta y no, es esto, cuando hay transparencia, yo digo, y yo de corazón, a mí me preguntan de cualquier cosa y yo le digo, es esto y es mi opinión, y yo viví, yo pasé. Ahora que me cuestionen de que no estuve ahí, ahí me molesta. Entonces, yo sí le felicito porque fue la más coherente de todos los que Testigo. participaron, sí, los invitados que fueron convocados allá, fue más directa, más elocuente, y que eso pues ahora tienen un fallo también ya cuestionado. Ya vi. eh, y yo en ese aspecto eh, es bonito opinar, pero como no estoy tan al fondo, es los expertos lo que digan. La asamblea, los 137 asambleístas, se pronuncien si es válido o no es válido, o cómo, o dónde encuentran, o dónde estuvo la falla, porque ellos son los que van a quedar bien o mal. Pero bueno, eso indistintamente, yo no, prácticamente no me digo ni apolítico ni político, pero sí observo, miro y que les sirva, por ejemplo, a los compatriotas en el extranjero para que también cuando vengan de políticos sepan representar con honradez, con honestidad, cuando vienen en ese aspecto, ¿no? Porque aquí nos han representado que a veces ni les conocen, entonces son cositas que al pasar el tiempo, muchos años en la asamblea he visto cómo he evolucionado, pero algún día tenemos que cambiar con honradez, eso también pedir, ya, imposible, ¿no?
No se puede. Eh, Usted cuando viaja, ¿cuál usa? ¿El ecuatoriano, el pasaporte ecuatoriano o cubano? Bueno, le ¿O cuento. ya dejó el cubano? No, le cuento. Si voy a Cuba, tengo que llevar los dos. Para que a Cuba me dejen entrar, que es algo horrible, ¿no? Hasta hace poco, ahora están cambiando la ley migratoria en Cuba. Hasta hace poco, imagínese, que yo digo, yo lo comparo con la casa de los papás, porque se supone que usted tenga la edad que tenga y vaya por donde vaya, siempre puede entrar a la casa de sus padres, esa puerta siempre va a estar abierta. Así veo yo a Cuba, ¿no? Porque ahí nací, entonces yo digo, yo no tengo que pedir permiso para entrar a mi país, es mi país. Pero teníamos la condición de que el que haya salido de Cuba, si pasaba más de 2 años sin regresar al país, perdía la residencia cubana. Y con ello perdía los derechos de ser residente cubano, lo cual yo creo un absurdo. Ahora, felizmente, esto está en modificaciones y a raíz de la pandemia, como que se dejó de aplicar la pérdida esta de la residencia. Pero hubo muchísimos cubanos que, para usted que ha estado fuera, usted y yo sabemos que muchas veces no es fácil al año o a los 2 años poder viajar, Por porque no se favor, cumplen las condiciones, por claro. muchas cosas que tienen que ver. Trabajo, trabajo, Sí, exacto. Y si tiene un trabajo. trabajo no puede faltar porque lo tiene que cuidar, en fin. Entonces, eso ya lo están cambiando, gracias a Dios. Se han dado cuenta de ello. Pero era algo de lo que yo tenía que cuidar constantemente. Si voy a Cuba, siempre he tenido que llevar el ecuatoriano, porque estoy saliendo igual como ecuatoriana, y el cubano para que me permita pues entrar allá como residente cubana, ¿no? Residente cubana que no lo he perdido, lo he cuidado con mucho esfuerzo, cuidando la plata, haciendo mil cosas, pero lo he cuidado. Ojalá que finalmente ya cambie y pueda ir normal, nunca perder esa condición, porque es una nacionalidad que yo no quiero perder porque está arraigada a mi sangre y es mi característica, es mi forma de hablar, de mirar, de ser. Yo adoro mi identidad. Ahora, le cuento que pasando el doctorado en Argentina, fue muy triste y le hago la anécdota para que se ríe un poquito. Yo me voy feliz, los ecuatorianos que estaban estudiando en ese momento el doctorado, el PhD en Argentina. Y me voy pasando más trabajo que nadie, porque en ese tiempo solo tenía el pasaporte cubano. Entonces yo, como a los cubanos nos piden visa en cualquier lugar del mundo, excepto 2 o 3 Claro. países, porque somos muy proclives a aprovechar y quedarnos, incluso irregularmente, porque es un modo de haber salido de la isla, ¿entiendes? Sí, Que, que se sale por unas razones, no por otras, porque como isla y país es una maravilla. Lástima las situaciones que conocemos. Entonces, vengo yo feliz de haber conocido Buenos Aires, Argentina, de ver la Patagonia desde el aire, porque yo soy medio romanticón y cursi a veces, y yo toda llena de emoción. Cuando llego 5 de la mañana para regresarme al Ecuador, que ya lo estaba extrañando, porque eso es lo otro que le voy a decir, Fabián, vaya y viaje donde sea, por más lindo que sea el país y la sí. ciudad, yo rápido ya quiero regresar a Ecuador, siempre lo extraño a Ecuador, siempre. Entonces, ahí cuando presento ya el pasaporte con el boleto, me dice la señorita del counter, no, pero no puede viajar en este vuelo porque la escala es en Bogotá y a los cubanos se le pide visa para Visa. poder hacer escala en Colombia. Y usted como cubana no puede. Digo, ¿cómo me vendieron este pasaje a mí sabiendo que yo soy cubana, que lo compré con el pasaporte cubano? Resumen, eso fue 5 de la mañana. El próximo vuelo, que era por Lima, donde sí podía hacer escala, demoraba como unas 30 horas a ese momento. Yo me tuve que quedar varada allí, ya como venía como perico desplumado, sin dinero ya, porque ya había gastado el dinero en Buenos Aires, traía una maleta de libros, en fin. Buenos Aires tiene una cultura de literatura increíble. Y me parecía yo a Tom Hanks en la película La Terminal Se con lo te olvidó. y los maletines, Al, tomando café, al baño, viendo al baño. así, horrible, dormir en los asientos y entonces me puse triste y me puse brava a la vez. Y dije, esto no lo paso más. Ya tengo los requisitos, o sea, ya tenía el tiempo sobre todo cumplido, tengo que naturalizarme ecuatoriana para tener libertad. Y ahí fue que empecé regresando, brava como estaba, cogí ese mismo impulso y entonces puse el proceso y me hice la naturalización que me demoró como 2 años y fue cara también y tuve que llevar muchos requisitos hasta que me la Para aprobaron. naturalizarle.
Sí, sí. ¿No? Es trabajoso y caro. Y como sabe usted y yo que Por ejemplo, dónde se encontró el problema, digamos, que casi no resuelve? ¿Cuál? mire, yo empecé, yo le cuento que yo me fui a Argentina julio 16. Regresé y llegué enferma además con fiebre tifoidea, estuve grave también. Ya salí de todo eso y puse la naturalización, el proceso, como por septiembre. Y en octubre de 2018, le estoy diciendo septiembre de 2016, en octubre de 2018 que me notifican que por fin fue aprobada con todos los trámites, hay que saberse el himno nacional y qué bueno, ¿no? Qué bueno, lo que yo no sé es cantar, porque de voz para cantar no tengo nada, pero con gusto me aprendí la letra, tuve que estudiar mucho de la historia de Ecuador y lo entiendo, porque se supone que si usted se va a identificar A naturalizar. Claro. obvio. Tuve que estudiar muchísimo, dejar a un lado todo lo otro y estudiar. Tuve que ir a pruebas cívicas, tuve que hacer publicaciones en periódicos de circulación nacional, por si alguien que leyera el periódico supiera algo de mí, como que me he portado mal o algo, tuviera el término para impugnar. Pero lo que más demoró el proceso no son estos trámites, que todo eso iba costando, todo eso iba costando. Me costó entre unos 1.500 aproximadamente, algo así, todo el proceso. Pero lo que más demoró es que cambian mucho las personas que están en los cargos. Y en ese momento yo puse el proceso de naturalización por la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ambato y cambiaron muchísimo al director de ese centro y también a los funcionarios. Entonces, cada vez que entraba un funcionario nuevo, cogía el expediente de cero y era volver a aportarle documentos de banco, documentos de trabajo, todo de nuevo como que no existía nada. Y 2 años demoró. Pero la verdad que fue muy emocionante el día que por fin me dieron la naturalización. Yo decía, por fin puedo viajar, porque algo que me encanta es viajar. Me encanta viajar y conocer el mundo. El mundo es una belleza. Y entonces yo sentí como que estaba libre, porque con el pasaporte ecuatoriano se me abrieron muchas puertas. Claro. Y ahí, Y, y a propósito que dice usted del pasaporte, eh, le felicito y le admiro porque hay muchos para naturalización que no entonan el himno nacional. O dos, tres cositas de historia tampoco. Y ahí falla la Cancillería porque a unos sí y a otros no. Eso yo he visto. A mí me ha constado, y yo he hablado con los ex ministros de que ha habido esa pero acá, ustedes, ¿verdad? Yo, como bien ecuatorianísimo, lo que es la bandera, el himno y la constitución, para mí es lo número uno, lo que nos rige en este país, ¿verdad? O sea, con respeto. Hay muchos aquí solo cantan cuando es un partido de fútbol y usted escucha un partido de una canción en un colegio, en una graduación, en un evento político, no le paran bolas. Sí, también fallamos como ecuatorianos. Pero indistintamente de eso, es por educación. Ya, para mí le quitaron cívica, le quitaron ética del estudio. Hoy ya volvió con este programa que luchamos desde el 17, ya volvió a las aulas de todas las unidades educativas. Pero aquí también hay no soy defensor, ya, y no me pongo en ese plano. Pero escucharle a una persona, a una ciudadana cubana, cantando un himno y burlándose, yo creo que si eso hace en los Estados Unidos, yo creo que primero le meten presa, me parece. No sé correctamente las leyes de allá, mucho, pero el que toque lo que es la bandera, el himno y la constitución es como meterse con los 300 millones de americanos. Y acá en el Ecuador, unos a favor y otros en contra. Entonces, aquí, palo porque bogas, palo porque no bogas. Sí, aquí le digo la verdad. Pero yo le felicito si usted tiene esa forma de pensar.
cantar el himno, de inmiscuirse y saber lo que es políticamente lo correcto para el Ecuador, yo le felicito, porque Fabián, muy, pero no me por- dejes sin hablar ahí, que ahí tengo algo que decirle. no, no, tranquila. Lo que pasa es de que ahí yo tengo ahí venía la pregunta, es de que, ¿cómo es posible que personas, usted, PhD, docente, invitada, personas muy importantes, sienta eso y para otras personas que les ayudan con recursos económicos, con albergues, con comidas, con todo esto, encima se quejen del país? O sea, eso es lo que yo no acepto. Entonces, ahí es lo que le decía, mis respetos para usted. Y si es ecuatoriano con orgullo, es para que entienda el resto de personas que viven aquí que hay que ser agradecido donde uno vive, donde uno está bien económicamente, emocionalmente, en paz. Ahí es donde me gustaría que usted me conteste y me diga el sentir, el sentir como extranjera, para que otras personas no hagan válido y se burlen y hagan mofas o traten de hacer de menos a este país, porque para eso sí son fáciles. Uy, Ya. yo he encontrado. Entonces, ahí, ¿cuál sería el camino? ¿Cómo usted le vería y unos consejos a, a la gente migrante acá en el Ecuador? A ver, Fabián, ahí vamos, voy a emitir un criterio que evidentemente diverge por lo que veo del suyo. Yo espero que eso no haga que no quiera ser mi amigo, porque en la diferencia es donde crece la amistad. Cuando yo soy capaz de aceptar a cualquiera por más diferente que sea su pensamiento con respecto al mío. A ver, en primer lugar, tanto el cubano como el norteamericano como el ecuatoriano creo que son símbolos que representan la historia del país. El himno, la bandera, son símbolos que representan la historia del país. Tiene un significado todas las barras y estrellas que tiene la bandera de Estados Unidos, como tiene un significado la composición del escudo ecuatoriano, de la bandera ecuatoriana, colombiana, como tiene un significado y una historia, cómo llegó a componerse también el himno cubano, la bandera cubana, qué significan sus franjas blancas, sus franjas rojas. Fue de las cosas que también tuve que aprender para hacerme ciudadana ecuatoriana, con gusto. Y pregunté mucho a mucha gente que me explicara muchas cosas. Pero como símbolos que son de respetar por la historia del país, yo no puedo perder de vista que son símbolos por los cuales desde las primeras luchas de independencia en la historia de Latinoamérica comenzaron a surgir estos símbolos que tratan de usarse como una bandera para luchar por la libertad, por la emancipación de la mujer, por la igualdad de derechos, de oportunidades. Entonces creo que en primer lugar, para hablar directamente, lo que usted me está diciendo es con respecto a la periodista cubana y residente en Ecuador, pero yo con gusto diría cubano-ecuatoriana, Alondra Santiago, y lo que ha pasado recientemente. Se dice que ella se burló del himno nacional. Yo vi muchas veces eso porque estoy respirando también el momento xenofóbico que tiene el país y sí hay hasta cuando yo doy clase. Yo no vi que ella se burló del himno nacional y me parece que eso se ha sacado de contexto. Esta es mi opinión. Ella usó por cuestiones artísticas, que yo sí desconozco porque yo ni cantante ni artista soy, tampoco periodista, ella usó recursos musicales para usar la melodía del himno nacional con una letra que si profundizamos en ella, lo que estaba invitando es a que dejemos de separarnos tanto como ecuatorianos mismos, porque ahora nuestro país parece una división político-administrativa, correístas de Novoa, independientes de Lazo, Partido Social Cristiano, pero si todos somos Ecuador, no importa la identidad política que usted tenga, como tampoco importa la religiosa, como tampoco importa el idioma. Y lo que ella decía, usando el himno nacional, creo que con una buena intención, es que luchemos contra las cosas que están pasando, que no podemos cegarnos, están pasando cosas horribles en nuestro país. Si usted pone el himno nacional como se puso en la cadena nacional, con tantas mujeres felices, niños creciendo, la naturaleza mágica del Ecuador es una belleza, pero si pone ese mismo símbolo, poniendo detrás las escenas de los atentados, de los asaltos, de los sicariatos,
del desempleo, de tanta gente que está en la calle tratando de buscar $1 cada día, que vive con $2, $3 al día. Yo me pregunto cuánto y cómo se puede. Entonces va a doler. Si realmente queremos tanto al himno, creo que lo que tenemos que hacer, más que ponernos a agredir a cualquiera, que no creo que se burló, creo que lo usó como fondo musical para poder dar su mensaje, y lo veo como un mensaje lindo. Y le digo más, si yo supiera cantar, no la conozco, le hubiera pedido que me deje cantar, porque yo estoy ansiosa por ver el Ecuador que hace unos años teníamos. Y no el Ecuador que tenga que ver con que esté Correa o tenga que ver otro, porque mire, Fabián, usted y yo sabemos que no importa que el presidente esté, usted y yo tenemos que trabajar para poder salir adelante y llevar la comida a nuestra casa, ¿entiende? Esté en el país que esté, pero si el sistema político del país, que influye tanto, crea condiciones, que es para eso que es Estado. Nosotros, los ciudadanos, en el siglo XVII le dimos el poder punitivo al Estado, incluso para hacer cosas como esa, como para determinar qué conductas pueden ser ilícitas o otras delictivas, imponer penas a través del Poder Legislativo, del Poder Judicial, pero se lo dimos para que nos garantice derechos básicos. Y si el Estado no nos está garantizando derechos básicos, ¿con qué moral el Estado va a venir a reclamarme a mí? Que un niño que fue violado, por ejemplo, en el Guasmo, en la isla Trinitaria, y que nadie se ocupó de él, y que una pandilla lo recogió y le dieron comida y juego y abrigo, porque su mamá fue violada también delante de él, muerta por un capo de la droga que quería coger esa plaza. Y ese niño desde los 6 años sufriendo violaciones sexuales a su honor, a su dignidad, vivió en una pandilla y creció ahí como sicario. ¿Y qué hicimos nosotros como sociedad? Cuando estaba a tiempo, cuando todavía era un angelito, porque yo sí creo que todos nacemos ángeles. Después es que con la sociedad nos vamos transformando, deformando o mejorando. ¿Qué hicimos con él? ¿Qué hicimos? ¿Qué trabajadores sociales tenemos para incluir al niño? ¿Qué psicólogos lo atendieron? Había un sistema de salud que permitió que el niño fuera atendido y que las secuelas no fueran tan graves. Alguien le dio cariño y le dio educación sin interés sexual y sin interés económico, que no fuera la pandilla. Entonces, hoy es muy fácil sancionar y agravar penas a los sicarios, pero si no miramos a los niños pequeñitos que están sin poder ir a la escuela porque no tienen ni zapatos, en nuestro país, Ecuador, entonces van a seguir creciendo sicarios, Fabián. Sí. Porque tenemos que construirlos, tenemos que alimentarlos y alimentarlos de juguetes, de risas, de cosas bonitas por hacer, ¿entiendes? No solo de dolor y sufrimiento. Y hay muchos niños que están sufriendo mucho. Tantos niños trabajando sin edad para trabajar, quemando etapas. Y eso es una identidad de Latinoamérica. Entonces a mí me parece que el mejor modo de defender nuestros símbolos patrios, sean cubanos, ecuatorianos o norteamericanos, es luchando porque nuestro país esté bien. Tiene que haber fuentes de empleo, tiene que haber igualdad, tiene que haber acceso a la salud, acceso a la medicina. ¿Cómo es posible que tanta gente pague el IES, entre ellos yo, y nunca pueda contar con el IES? Yo que tengo enfermedades crónicas, yo soy una mujer con muchas enfermedades, nunca pueda contar con el IES pese a lo que pago. Me están robando, Fabián, porque me siguen descontando mi dinero, pero yo no encuentro allí el servicio que pago. Y cuando esté en el IES, tengo que igual seguir gastando e ir a buscar todo. De eso no se trata. Entonces para el Estado estar legitimado para poder tomar medidas con sus ciudadanos, tiene que dar lo que le corresponde. Y nuestros estados no le están dando. Tampoco lo dieron en Cuba, lo dejo claro. Tampoco lo dieron en Cuba. No me vayan a decir que no, en Cuba no me dieron. Es que también desde el 2010 nosotros cambió mucho la educación. Es una educación que perdieron los valores, el profesor no tiene poder, los inspectores, los rectores, eso también tenemos que analizar porque si los estudiantes a o b circunstancias se gradúan de secundaria para llegar pues a tener una universidad, hoy es abierta, pero si vemos el estudio que tienen en la Universidad Central o en la Católica o cualquiera, también tiene mucho que desear. Entonces, aquí las bases, como en la Comisión de Educación, hemos hablado de que si no cambia el sistema educativo,
vamos a tener lo que pasó en los 60, 70 en Brasil con las favelas y lo que tuvimos 70, 80 en Colombia con la guerrilla. Entonces, esa exportación ahí está vigente. Y acá ya se ve en Guayaquil muchachitos, niños, jóvenes, ya en ese aspecto. Entonces, lo que sí necesitamos urgente es reformar, ver cómo llegamos a la educación. Los padres tienen que trabajar sea como sea y esos niños se crecen solos. Entonces, ahí hay muchos Mucha factores, pero falencia. que en nosotros, entre usted y yo, en su experiencia ya como ecuatoriana, eh, viniendo también de un problema político, usted ya ve al Ecuador que era libre, que era bonito, tranquilo, pero ya hay la violencia, ya se ve. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí ponerle el dedo en la llaga con estos problemas de himnos nacionales, que ya le digo y le repito de corazón, ni el ecuatoriano canta, pero sale de Quito, se va a Ipiales, se va a Bogotá, o sale a Piura, al Perú, a Lima, escucha el himno nacional, se pone hasta a llorar. Así. Ya, entonces eso, y acá dentro del Ecuador, yo he visto en la asamblea, de que personas, compañeros que están, les porta un comino cantar el himno nacional. Y no es de que yo sea curuchupa, que sea defendiendo los... No, no, no. Tenemos que respetar. Y el respeto se merecen en pequeñas cosas, ¿sí? En pequeñas cosas. Porque su compatriota podía tomar cualquier canción, Vasija de Barro, cualquiera, no hay problema. Pero justamente en eso para tildar. Yo no le defiendo ni le acuso, ¿sí? Cada quien tiene su moral. Pero eso sí, si nosotros tuviéramos una educación como la que tuve yo, que los lunes a formarse el himno nacional con respeto y la bandera, entonces yo sí me siento ecuatoriano. Aquí en los Estados Unidos le hice quedar bien en la manera cuando regresé, etcétera, etcétera. Pero eso se lleva a uno como valor. Pero entonces, usted ve ahorita mismo de los extranjeros estudiando los niños. Ellos ya cantan, ya se involucran, y la mamá reclamándole, ¿por qué estás cantando? Entonces son cositas que, que como dice usted, también la educación. Si tenemos una buena educación, le aseguro que nuestro país cambia, pero también con políticos que tengan razón para cuidar la juventud. Ya los mayores, ¿qué hacemos? Pasaremos a otra etapa y nos darán caso o no nos darán caso, pero a la juventud. Entonces yo sí, en ese aspecto, eh, su manera de ser como ecuatoriana y que ya viaje como ecuatoriana, pues compatriota, tan bella. Yo sí le felicito. Es de otras personas, no he escuchado así. Siempre ha habido cuestionamientos de que han sido como que eh, tiene razón, no tiene razón, etcétera. Pero yo conozco a muchos de nacionalidad cubana, que pasea ya con ellos, sé la forma de pensar, pero usted está hoy acá, se quedó, mejor dicho. ¿Ya? Porque muy pocos se quedaron, pero quedando bien. Y usted con orgullo dice, soy cubana, cubana ecuatoriana. Entonces, ese orgullo no le va a quitar es nadie. No, Digan nadie, lo que digan. Y nadie. profesora, mi profesora fue cubana ecuatoriana, qué orgullo. Mi Claro. médico cubano ecuatoriano, o sea, orgullo. Pero de ahí el resto, también tenemos que ponernos un poquito en el otro lado, ¿no? Eh, yo le he escuchado solo elogios, tal vez sufrió un poco, pero más de sus labios sale elogios hacia el Ecuador y muy pocos tienen, la verdad.
muy pocos. De lo que yo he entrevistado, de lo que yo he conversado, muy pocos y le felicito. Y quisiera que esta amistad continúe y que las puertas de este programa, cuando usted desee, están abiertas, conversemos. Cualquier tema que usted quiera, migrante, porque yo le voy a hacer unas consultas acerca de la ley de movilidad humana que se está tratando. Prácticamente va ya a un debate, fue aprobada, pero faltó muchas cosas. Y en eso lo que usted dice es la educación y cambiar el enfoque. Y yo creo que usted nos ayudaría muchísimo a los migrantes y retornados. Ese es otro problema que tendremos para hacer un programa más extenso de los migrantes retornados, asaltados, sin dinero y endeudados acá. Que cómo lo hacen, no sé, no sé. Y les comprendo, pero ¿para qué se van? ¿Qué puedo decirles? No se vayan, pero no consiguen trabajo acá. Entonces mi doctora le, le hago la cordial invitación que cuando usted desee nos dé un poquito más de tiempo ya profesionalmente para que nos ayude en esto de migratorio, porque hay muchos casos que hay un problema de retornados más que todo, retornados. Entonces usted ahí, como dice, su punto de vista es este, el mío, tal vez no coincidamos, pero lo que sí coincidimos es que somos ecuatorianos y le gusta mi país y eso es lo más importante, reconocer donde uno vive y adaptarse a la mejor manera. Y eso es la gran verdad. Fabián, para mí sería muy fácil irme a Estados Unidos. De hecho, es algo que casi todos los cubanos hacen, porque al año y un día podemos optar por la residencia. Pero yo digo, Dios me puso Ecuador para emigrar. Yo todo lo que aspiro lo he logrado en Ecuador. Y aunque viaje, incluyendo Estados Unidos y todo, yo no tengo por qué dejar el Ecuador. De hecho, ahora que la situación está difícil, lo más fácil sería irse, ¿entiendes? Sería volver a irse. Y entonces yo lo he pensado muchas veces y digo, yo sé que hay violencia, peor yo que soy abogada, que soy penalista, sé que hay ataques injustos, que hay zozobra, que hay dificultades, pero yo creo que el mejor modo que tengo de pagar a Ecuador la felicidad que me ha dado es ayudándolo a salir de esto, ¿entiendes? Yo no quiero seguir emigrando. Yo no quiero que lo más valiente que yo haga es salir huyendo, ¿no? Entonces, por eso creo que soy de las que me he quedado, de las que me ha abierto un espacio para quedarme y no voy a dejar de hacer lo que creo que humanamente puedo hacer para ayudar al Ecuador. Yo quiero hacerme vieja en Ecuador, quiero, de ser posible, morir o en Cuba o en Ecuador. Yo no quiero enamorarme a estas alturas. Entonces, más bien que a través de usted y de su programa llegue a todos mi gratitud y la de mi familia, porque además me he traído abuelos, papá, mamá, sobrinas, y son parte del entorno de aquí, ¿entiendes? Mi gratitud, mi compromiso, mi perdón si alguien pues ha hecho algo que no le ha gustado. Todos los seres humanos nos equivocamos, tenemos que tener tolerancia y entender. No me estoy refiriendo a Alondra, para mí Alondra usó el himno porque muchos murieron por la libertad del Ecuador y lo que estamos viviendo no es precisamente libertad. Creo que eso fue una de las razones por las que usó el himno y no vasija de barro. Pero nada, con el granito de arena que yo doy, quiero seguir aportándolo, dándolo y a la vez viviendo porque también necesito pasear, reírme, tener amigos, vivir. Ayúdeme, ¿usted cómo les encontró a los compatriotas ecuatorianos en Argentina? ¿Tuvieron problemas en los estudios con los PH? Porque hay muchos que no les reconocen. ¿Encontró usted algún problema en esa época, cuando les visitó allá? No, ¿O no, a ver, ellos estaban estudiando bien? Fabián, primero ese PhD era de 4 módulos cada 6 meses, es decir, 2 años que hubo que ir. Hubo que ir a hacer el proceso así. Los ecuatorianos por la comunidad esta Mercosur viajan muy fácil, solo con su cédula, sin visa ni nada.
Solo lo pude hacer en el último de los viajes. Pero bueno, hay muchos que no se han graduado, pero eso no tiene que ver con que no les reconozcan el título acá ni nada, porque el mío lo reconocieron de inmediato. Eso tiene que ver, y lo digo igual con toda valentía, porque Argentina tiene una escuela de derecho muy buena. Los profesores en cualquier universidad son como enciclopedias caminantes, saben mucho, entonces el nivel está alto y no basta con que usted haga los módulos de clase y cumpla las tareas, es necesario que luego haga la tesis doctoral. Y ahí en el punto de hacer la tesis doctoral es donde muchísimos se pierden. Y han pasado ya unos 7 años y muchos no se gradúan, ni siquiera presentan el plan de tesis. Un poco por miedo, otro poco porque no dirimen el plan, porque acá también tenemos que reforzar mucho la investigación científica, enseñar al ecuatoriano a producir investigación científica desde todos los ámbitos. Lo estamos haciendo en derecho se puede investigar mucho y hace unos años la investigación científica, los artículos, los libros eran nuevos. Entonces creo que esos parámetros han impedido que más ecuatorianos se gradúen de este PhD. ¿Pero se quedaron allá? No se han quedado, solo que todavía no llegan a graduarse como doctores. Regresan. Porque habían muchos pedidos de Argentina que no les reconocían los títulos acá y que había ese problema con Cenecid y que prácticamente cambiaron mucho el sistema ya del estudio. En fin, siempre he escuchado de Argentina, pero al contrario, yo en antes de 45 días tuve reconocido aquí en la CNC mi título. Solo tiene que llevar la tesis, pasa por el plagio, no puede tener un porcentaje que supere el 8%, porque más de un 8% es como copiar y pegar. El 8% que tiene admitido es necesario porque es una investigación, tiene que tomar la opinión de otros autores, pero no más que eso. Hablar de un 50, 40% de plagio, 30, 20, ya eso es fraude. Pero si usted cumple los parámetros, se los reconocen. Al contrario, creo que en Argentina casi todas las universidades que dan cursos de doctorado están entre las primeras 100 universidades del mundo. Es decir, que son muy buenas para el Ecuador. Yo no tuve ningún problema y no he visto problema en otros. Creo que los problemas van más por donde le cuento. Perfecto. Mi doctora, le quedo muy agradecido, Judith, que pues no sea la primera ni la última, por favor, le tendré a tanto y nos ayude en esto también de los problemas migratorios. Usted, tal vez como dice, hubo estos parámetros, hubo estas dificultades en Cancillería, y en Cancillería yo he escuchado miles con la reforma que tuvieron, perdón, que les dio el gobierno un estatus ya para que se regularicen, tengan su residencia y no lo hicieron. Hoy están pidiendo nuevamente que les pidan, hay la ley de movilidad humana. La ley de movilidad, hoy hay la reforma, ya está aprobado, estamos esperando el reglamento, pero sí, esto no termina con los migrantes que están pasando hoy. Hay muchos casos en el extranjero que también usted nos puede asesorar en el sentido porque como están muchos presos y el intercambio es de gobierno a gobierno y muchos gobiernos han pedido ya, han aceptado, pero todavía no llegan. Ese también es otro peregrinar en el Callejón de la Muerte que le llamamos desde del Darién hasta los Estados Unidos, prácticamente hasta Juárez, la última frontera que se encuentran en estos casos. Entonces le quedo muy agradecido. Yo soy agradecida, Fabián. Y qué gusto tenerle como amiga y que pues no nos olvide y estaremos llamándole y estaremos presentes. Claro que Le sí. quedo muy agradecido y sus Gracias a palabras usted y a finales, su doctora. equipo. Mandé. Gracias a usted y a su equipo. Tan linda, gracias. Muy amable. Me pongo a su Entonces, orden y cuente conmigo. muchísimas gracias. Sé que le voy a contar. Muy amable, gracias. Un Y abrazo.
Muy buenas tardes. Bien, continuando con el programa, nos encontramos en el segmento migratorio. Les vamos a presentar este video que nos hicieron llegar desde México. En México hay prácticamente un caos, ya que las personas que se encuentran allá están en refugios porque hubo un convenio entre los gobiernos de Estados Unidos y México para que las personas que estén en México entren en el proceso de ayuda, de regularización para que puedan continuar el viaje. Pero les dejamos con este video para que saquen conclusiones y ya retornamos para que opinar Y es un el Día poquito más. Internacional de los Refugiados y queremos dar una mirada a México. Las oficinas de la Comisión Nacional de Apoyo al Refugiado, Comar, por sus siglas, en Ciudad de México, llevan 3 semanas cerradas tras una protesta vecinal por la presencia de migrantes en su calle. El gobierno reubicó el ente encargado de tramitar esas solicitudes de asilo a las afueras de la ciudad, donde llegan muy pocos extranjeros para iniciar un proceso cada vez más dilatado y difícil. Mientras tanto, centenares de familias acampan desde hace más de un año en varias plazas de la capital a la espera de su cita de ingreso con las autoridades de Estados Unidos. En esta zona de galpones y naves industriales a las afueras de la Ciudad de México trabaja la Comisión Nacional de Apoyo al Refugiado. Hace 3 semanas cerraron las oficinas del centro tras protestas vecinales contra la presencia de migrantes en su calle. Les rentaron este local alejado, donde los extranjeros deben iniciar su trámite para pedir asilo en México. Esta centroamericana huyó de los maltratos de su marido y quiere quedarse en México, pero lleva un mes en la capital sin saber cómo regularizar su situación. No le he podido pedir porque como yo no conozco la ciudad, no encontraba quien me guiara para poder llegar hasta acá. Y fue preguntando, pude llegar, como soy nueva, no sé caminar por acá, por eso no había hecho los trámites antes. En el tema del transporte, cuando no conoces, se te hace muy caro, pero sí se nos complica por el horario, o sea, nos toca salir muy temprano del centro para llegar hasta acá, que está muy alejados de la ciudad. México fue el 5º país del mundo que más solicitudes de asilo recibió en 2023, con un récord de más de 140.000. En lo que va de año, sin embargo, solo se han presentado unas 40.000, un 40% menos que en el mismo periodo del anterior. Esta drástica reducción tiene que ver sobre todo con la política de contención del flujo migratorio por parte del gobierno mexicano, aplaudida por Washington, pero también por las trabas impuestas para iniciar el proceso de asilo. La representante de ACNUR, Alejandra Carrillo, expresa su preocupación por tener a los solicitantes en un limbo. Y al no poder presentar una solicitud formal, pues está en riesgo, por ejemplo, de devolución. Pero tenemos también pues cientos de personas esperando una cita para que se les entreviste, pero implica tener a personas que pudieran contar con mayor protección, pues mantenerlas en situación de mayor vulnerabilidad. Con la oficial del organismo internacional acudimos a uno de los 5 asentamientos de personas migrantes en Ciudad de México. Es el primer punto del territorio donde pueden aplicar a su trámite de ingreso a Estados Unidos, lo que desea la inmensa mayoría de las personas en tránsito. Esta espera en la capital mexicana es parte del acuerdo migratorio con Washington. Giuliani y sus 3 hijos llevan más de 7 meses en esta plaza del centro, donde incluso ya se han construido unas paredes de tablones. En otros parques, la policía capitalina ha desalojado los campamentos y algunos extranjeros denuncian abusos y extorsión. O sea, aquí por lo menos uno duerme, no tiene descanso, el agua, la comida, hay que salir a buscarla. Por lo menos aquí hay niños que no comen, que duran 2 días sin comer. Ellos son policías, vienen, te dicen que te van a entrevistar y te quitan todo. Claro, ellos no pueden deportarte, pero sí te hacen esa maldad.
En el camino, subiendo hasta aquí, migración lo que hace es devolverte. Entonces uno ya le tiene miedo. O si no te devuelve y te encuentran por la calle, lo que hacen es robarte. Una política migratoria que todos los gobiernos mexicanos han mantenido y se espera que siga con Claudia Sheinbaum. Los esfuerzos de contención podrían basarse en la relocalización de migrantes. En algunas zonas rurales, la mano de obra ha mermado debido a la partida de nacionales hacia el norte, como señala la experta Leticia Calderón. Que puede ser que pasen estos meses, que puedan quitarle tensión a ciertos temas, como por ejemplo agilizar la documentación. Yo creo que para que la gente pueda reubicarse en otras partes del territorio. Yo creo que eso es parte de lo que hay como intención, pero digamos, ¿no? Porque para despresurizar la cuestión en Tapachula. De eso dependerá el destino de miles de personas que en Ciudad de México por ahora chocan con una puerta cerrada. El mapa de la migración y el dilema político. Queremos dar una mirada a la situación en las Américas y lo hacemos con el señor Juan Carlos Murillo, quien es encargado de Relaciones Externas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR por sus siglas. Señor Murillo, bienvenido. Y partamos por favor por la frontera binacional México-Estados Unidos. Todas las medidas no han surtido efecto y este año se registró un nuevo récord de llegadas. Y aquí la pregunta, ¿por qué pese a todo sigue llegando esa gran masa de personas a esa frontera? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes? Existe en este momento una situación sin precedentes de desplazamiento forzado en las Américas que afecta a distintos países y esa presión se nota entre uno de ellos en la frontera entre México y Estados Unidos. Esa situación de desplazamiento sin precedentes afecta de manera particular a Guatemala, a Honduras y El Salvador, pero igualmente a Nicaragua, a Colombia, a Venezuela y Haití. En consecuencia, existen 23 millones de personas desplazadas forzadas en las Américas, la mayoría de ellas provenientes de América Latina y el Caribe. Algo que con el calentamiento global, dicen, se va a empeorar también. Usted mencionaba esa otra frontera binacional, punto caliente de la migración en las Américas, como es Venezuela y Colombia. ¿Cómo ha evolucionado la situación allí? Bueno, tenemos igualmente desplazamientos generados por el cambio climático y los desastres en distintas partes de las Américas y estamos viendo que indudablemente puede ser un factor que exacerbe situaciones que den lugar a desplazamiento forzado. En el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, continuamos observando la llegada de personas, tanto refugiadas como migrantes, pero igualmente existe un movimiento de personas que regresan a su país. En consecuencia, agradecemos la solidaridad de los distintos países alrededor del mundo, pero en particular de 17 países en América Latina y el Caribe que reciben a un número importante de refugiados y migrantes venezolanos. Señor Murillo, usted mencionaba la palabra solidaridad. Sin embargo, la migración irregular está cambiando la fisonomía política en todas partes. Está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Latinoamérica, está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Qué hacer, le pregunto yo, cuando los propios ciudadanos no quieren más migrantes? Sin aceptación no va a haber integración y no los quieren porque sus propios países, dicen, han sido incapaces de responder al fenómeno resguardando sus propios derechos. Este es, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos. Yo creo que es importante, hay dos reflexiones. En el caso de América Latina y el Caribe estamos hablando de una región que se caracteriza por brindar protección y a su vez por el hecho de encontrar soluciones concretas para el tema del desplazamiento. Asimismo, somos conscientes en esta región que la línea entre países de origen, tránsito, destino y retorno es bastante delgada, en el sentido que tenemos países que históricamente fueron países receptores y hoy son países de origen. Tome usted como ejemplo el caso de Venezuela, históricamente uno de los principales países de asilo en nuestro continente y hoy un país de origen, un país de tránsito, pero también un país de retorno de personas refugiadas y migrantes. También considera el caso de Colombia, históricamente un país de tránsito y un país de origen de personas desplazadas y de personas solicitantes y refugiadas. Pero hoy Colombia es uno de los principales países receptores de refugiados y migrantes de Venezuela, pero también
transitan por este país más de 100 nacionalidades de distintas partes del mundo que tienen el interés de buscar protección y seguridad en distintos países del continente, entre ellos México y Estados Unidos. En consecuencia, existe en este continente la posibilidad de continuar mostrando solidaridad con soluciones concretas como las que vemos en México, un programa de integración laboral que ha beneficiado a más de 30,000 personas refugiadas, o un programa de reubicación interna en el caso de Brasil que ha beneficiado a más de 130,000 personas refugiadas migrantes venezolanos. Entendemos, don Juan Carlos Murillo, muchas gracias. En Panamá. Muchas gracias. Bien, ese es el problema en México. Ahora lo que nos encontramos es prácticamente en la frontera, en la nueva frontera que tomaron es en Nuevo México. Esta frontera también muy peligrosa, pero la gente continúa llegando y no dejan, pese a las restricciones, siguen llegando. Les vamos a presentar este video de lo que es prácticamente el Calvario, y piénselo mucho para que tomen estas decisiones, porque llegan detenidos y luego deportados. Dejo a su consideración y ya retornamos en la parte final. Acaban de encontrar un grupo de migrantes aquí en Nuevo México. Así es, nuestros agentes están realizando la detención de un grupo aquí en el área. Son bastantes. Son bastantes personas. Usualmente ellos llegan hasta este lugar. Vean lo que... Muchos guiados por las organizaciones criminales, quienes les prometen un pase seguro, a veces hasta ellos mismos o las organizaciones criminales rompen el alambre. ¡Hey! ¡Alto, por favor! Estamos llegando a un lugar donde vean ustedes la cantidad de migrantes. ¿De dónde vienen todos? ¿De Ecuador? República Dominicana. Okay. Está bien, todos están bien, todos se encuentran bien de salud. Veo niños, ¿cuántos niños vienen? ¿Eh? ¿Cuántos niños pequeñitos? Ok. ¿Vienen con sus papás? Sí. ¿Sí? Mamá. ¿Mamá? ¿Tú eres su mamá también? Ok. ¿Ustedes dos vienen también solos? Sí, solos. Ahorita vienen nuestras unidades para recogerlos. ¿Sí? Venimos el día de hoy con alguna canal de televisión. No sé si a alguien le gustaría dar su testimonio, algo de lo que ustedes han vivido o experimentado para llegar hasta este lugar. Es importante que ustedes también den a conocer lo que han vivido, algunas de las historias que han tenido, para que también la gente vea lo que han sucedido, ¿no? Lo que ha pasado. No sé quién quiera darle una entrevista. No es necesario que salga su rostro. Si usted no quiere, nada más pueden salir sus manos, sus pies, sin ningún problema. ¿Está bien alguien? ¿No? Ok. Necesito que empiece, por favor, a quitarse las cintas de los zapatos. Cinturones. ¿Alguien trae alguna navaja, algún objeto que pueda cortar a alguien? No. Okay. Ahorita van a venir. Esto está sucediendo exactamente en el desierto de Nuevo México, en la zona de Anapra, del lado mexicano, llegando a Jerónimo, Chihuahua. Este grupo venía caminando, acababan de brincar el muro. Algunos brincaron, también otros hicieron un agujero en la parte baja, pero ya estaba el grupo grande caminando. Esto es un procedimiento, no podemos llevar ya en territorio americano. Presentar algún daño.
Hace unos minutos hablaba la patrulla fronteriza con ellos. Les piden retirarse las agujetas del calzado. Vienen varios niños que ya identificaron. 2 niños viajan solos, 2 jovencitos. Hay otros que vienen con sus papás. Pero este es el trabajo que se está realizando en estos momentos. Un grupo. Son más de 25 los migrantes que venían caminando, que acaban de cruzar la frontera. Si ven ustedes, del otro lado es la carretera que conecta Ciudad Juárez con Jerónimo, Chihuahua, en el cruce de Santa Teresa. Aquí en esta parte el muro tiene una zona de malla y es donde se ha cortado en muchas ocasiones para que ingresen los migrantes. Ese es un grupo. Ya se retiraron todas sus agujetas, sus cinturones. ¿Cuántos migrantes son, Claudio? Tenemos aquí 38 migrantes, vienen de diferentes nacionalidades, como nos están indicando el día de hoy. Vienen algunos de Honduras, en su mayoría de Sudamérica. Esta es una situación, lógicamente, que hemos visto, que hemos estado viendo. Es un grupo considerablemente grande. En este momento, algunos agentes van a llegar aquí con transporte, con unidades de transporte, para que podamos llevarlos al centro de procesamiento, para que ellos puedan ser procesados y lógicamente enfrenten consecuencias por el título, el número 8. Claudio, el cruzar la malla o brincar el muro ya están ingresando de manera ilegal a los estados. Correcto. Toda aquella persona, inclusive ciudadanos americanos, quienes crucen entre los puertos de entrada, están cometiendo una violación directa a la ley de los Estados Unidos de migratoria. Entonces es importante remarcar que estas personas, aunque están solicitando asilo político, al final de cuentas están violando la ley migratoria de los Estados Unidos por entrar ilegalmente en la frontera. Muy bien, gracias. Pues ya lo escucharon, la situación que viven los migrantes. Se les ha solicitado la aplicación del CBP One, el hecho de brincar el muro, agujerar la malla o entrar de manera ilegal, a pesar de su solicitud de asilo, simplemente están violando la ley de los Estados Unidos. ¿Alguien necesita agua? ¿Sí? Okay. ¿Cuánto llevan sin tomar agua? ¿Algunos días? ¿De dónde son? ¿Venezuela, Ecuador? Nicaragua, Ecuador. ¿Quieren decirle algo a su familia para que sepan que ya están de este lado? Hacia abajo. Sobre el consejo y de lo que de pronto dijo el policía de que hemos sufrido, pues hemos sufrido hambre, golpes, maltratos. Nos cobran mucho dinero, pero sin embargo nos tratan muy mal. He pasado momentos muy difíciles porque incluso hasta los revólveres nos han mostrado para que nosotros podamos aguantar horas o días sin comer. Y eso es lo que puedo decir. ¿Tú viajas con una niña, no? Con mi hija, sí, con mi hija. Pero todo lo que ellos nos dicen es otra cosa y cuando llegamos acá es totalmente diferente. Son maltratos psicológicos, emocionales, es horrible. ¿Vale la pena arriesgarse? Cuando llegamos acá y con todo lo que nos decían antes, pues no pensé vivir esto. Y ahora sí es horrible, horrible, muy feo. No le deseo a nadie. ¿Qué le recomendarías a los migrantes? Ay, Dios, muchos de ellos dicen, la aplicación se tarda mucho, prefiero brincar el muro o agujerar la malla. Pues que aquí si vienes, pues vienes a sufrir y mucho, porque no son solo golpes, sino también hambre. No puedes comer días y es muy difícil pasar así. Muchas gracias. ¿Ustedes cruzaron por arriba del muro o por el agujerito de la malla? Brincamos. Brincaron el muro. Sí. ¿No se lastimaron al bajar? No, por suerte no. Estas bolsas de plástico que le está dando la gente, necesito que ahí vaya. No llores, pequeño, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? No te preocupes, todo va a estar bien, ¿ok? Todo va a estar bien. No pasa nada. ¿De dónde vienes? Bolivia. ¡Wow! Tu país he escuchado que está muy bonito. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿6? ¿Cuántos?
7. Oh, eres grande. Eres súper grande. Aquí está tu mami, no te preocupes, ¿ok? Vas a estar bien, no te preocupes. Estas bolsas que les está dando la gente, necesito por favor que pongan únicamente sus pertenencias de valor. Celulares, joyería, el dinero en efectivo, ese sí pónganselo, guárdenselo en su bolsa. Pero sí necesito que me pongan la cartera y la identificación, lo más importante. La identificación de ustedes, pónganla a mero enfrente de la bolsa para que los agentes lo puedan procesar más rápido, ¿ok? Nos tenemos que deshacer de todas las cuerdas. Ahorita les voy a pedir que quitarnos esto. Dentro del grupo viaja una pequeñita de 7 años de Bolivia. Hace unos minutos la pequeñita lamentablemente estaba llorando, está preocupada, está triste, asustada de todo lo que ha vivido. Viaja con su mamá. Es lo que viven muchos migrantes. Ya platicábamos con algunos de ellos que nos decían todo lo que han sufrido al intentar cruzar la frontera, que les roban, abusan de ellos. Este contigo, este que se ve en la bolsa. Enséñale a los demás. En estos momentos lo que están haciendo es en una bolsa poner sus documentos, pero los están registrando. Los guantes ¿Me también. muestras tu bolsita? ¿Qué es lo que guardaste en la bolsa? Las cosas, documentos personales. Y ayudan a los demás. Y te dan un número. Un número. Echas tu dinero, tu pasaporte, todo. Todo celular. ¿De dónde vienes? De Ecuador. De Ecuador. Siguen llegando más agentes de patrulla fronteriza para auxiliar a todos estos migrantes. Esta es la imagen de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la frontera, cuando un grupo de 38 migrantes de distintas nacionalidades, ecuatorianos, venezolanos, hondureños, dominicanos, brincaron el muro, se metieron al desierto y venían caminando. Ellos lo que esperaban era encontrarse a la patrulla fronteriza y la encontraron rápidamente. El sol empieza a salir fuertemente esta mañana aquí en El Paso, aquí en la zona del desierto de Nuevo México. Afortunadamente los encontraron antes de que se adentraran más en el desierto y se enfrentaran a los riesgos de una deshidratación. Incluso cuando les preguntaron si querían agua, mencionaron que tenían días sin tomar agua. Esta es la imagen de los migrantes. Lo que está sucediendo en la frontera, 38 brincaron el muro hace unos minutos y están aquí, siendo atendidos. Exactamente, entre Chihuahua y Nuevo México. Fuerza Informativa Azteca siempre presente en el lugar de los hechos. Es triste, pero es la realidad. Vemos todos los días y nos envían todos estos videos de compatriotas que sufren. Gracias a la colega de Fuerza Informativa Azteca desde México, nos envió este reportaje. Y bien, hemos llegado prácticamente al final del programa, agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado. Les hacemos la cordial invitación para que la próxima semana nos sintonicen en su programa favorito, que es bien ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.co TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. En la producción, Eduardo Tinajero. En la presentación y dirección general, este es su servidor,
Fabián Almeida Castro, les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. De Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residente allá en Corona, Elmhurst, Jackson Heights, Sunnyside, Elmhurst y todo lo que se llama Queens, Nueva York, en los Estados Unidos. Este hermoso tema titulado Paloma Errante, interpretado por mis amigos Los Claves de Nueva York, cantando Tomás Camaño, que en paz descanse. En meses pasados se nos adelantó, y hacerle un pequeño homenaje porque se mereció y se merece una persona como él. Que, que Dios goce, que en paz descanse. Y les dejamos con este tema y cuídense mucho, disfrútenlo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Llévate las penas que me hacen llorar. Las hojas que lleve el viento, así se han ido ya tu recuerdo. Ya no quisiera volver a verte, mejor te buscas otro querer. Ya no quisiera volver a verte, mejor te buscas otro querer. Ojalá y no vuelva más, ojalá y se quede allá, ojalá y no vuelva más. Ojalá y se quede allá, vuela palomita y no vuelva más. Llévate las penas que me hacen llorar. Vuela palomita y no vuelvas más. Llévate las penas que me hacen llorar. Vuela, vuela. América.